Bien, saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News. Como siempre, la recomendación es para que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones, deje su like y también su comentario. Es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. Para esta entrega estaremos abordando el tema relativo al fascismo y neofascismo. Así, no solo un fenómeno que se expresa y se debate en Venezuela, sino que también tiene sus distintas manifestaciones en Europa, y lo cual genera bastante preocupación en el ámbito político y que en el caso de Venezuela ha adquirido una actualidad, notable actualidad, con la discusión del debate de la ley en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Para hablar de este tema, tenemos como invitado en esta ocasión al diputado, historiador y politólogo Juan Romero, con quien vamos a abordar las distintas dimensiones de este tema, aprovechando también su perfil como historiador y politólogo, como ya lo hemos mencionado, y a quien damos la bienvenida. Saludos, Juan. Gracias, Carlos. Un gusto coincidir contigo sobre un tema tan importante y tan trascendental. Juan, vamos a comenzar esta conversación definiendo, conceptualizando, explicando de qué va el fascismo, tomando en cuenta que es una expresión que se viene utilizando con mucha fuerza en los últimos tiempos. Se ha venido calificando algunos sectores como fascista en el caso venezolano y también internacional. Se usa, se menciona mucho, pero en ocasiones a veces no se tienen claros cuáles son las características de esta definición. Mira, lo primero que hay que decir es que el fascismo es un fenómeno característico surgido en el contexto de la crisis del capitalismo a principios del siglo XX. Y esto es importante. Es decir, los fenómenos del fascismo, el neofascismo y el posfascismo en el que nos conseguimos corresponden todos a momentos de crisis alternativas del capitalismo. La primera crisis es la crisis de la transición decimonónica, es decir, del siglo XIX al siglo XX, y lo que eso significó desde el punto de vista de la organización de la estructura del aparato productivo y del surgimiento en antítesis de el capitalismo de la revolución bolchevique de 1917. Eso generó toda una reacción en Europa, porque esa crisis del tránsito del siglo XIX al siglo XX en términos del capitalismo produjo, en primer término, la primera gran confrontación mundial, la expansión de Alemania, la crisis de los países europeos, particularmente de Francia y de Inglaterra ante esa expansión, y la introducción de Estados Unidos como una nueva potencia, que eso se da también a final del siglo XIX. Recordemos la guerra hispano-norteamericana de 1898. Entonces, primero, el fascismo es una doctrina política. Es una doctrina política característica y surgida en el contexto del capitalismo, segundo. Es una doctrina política que, surgida en el contexto del capitalismo, apuesta por la utilización de la violencia como un mecanismo, primero, de movilización, segundo, de concentración, y tercero, de inhibición. ¿Movilización de quiénes? Movilizaciones de adeptos. ¿Concentración de quiénes? De los que estén de acuerdo con los planteamientos del fascismo. ¿Y de inmovilización de quiénes? De los sujetos que son construidos en términos del campo cultural, de la idea de campo cultural, es decir, un referente sobre el cual yo construyo relaciones de amistad o de antagonismo. En el caso del fascismo, el antagonismo toma como sujeto el antisemitismo, el antijudaísmo, el anticomunismo en segundo término. Y en tercer término es también profundamente xenofóbico. Todo lo que no sea blanco, europeo, que se constriñe dentro de los valores de la cultura occidental, es considerado un peligro. Ahí entra entonces la xenofobia en sus distintas formas, negrofobia, como un ataque hacia lo afrodescendiente, migrantofobia, destinado a ver con animadversión a toda aquella migración no blanca europea que se mueve en el contexto de esa Europa
de las primeras 2, 3 décadas del siglo XX. Donde primero aparece es en Italia, y esto es importante decirlo. Surge bajo la tutela de Mussolini, el Duce, que organiza a las camisas negras bajo el accionar de la violencia. El primer elemento clave del fascismo. Y esto es importante que lo aclaremos, porque ese elemento de violencia, ese elemento de negación del otro, de lo que en antropología política llamamos la alteridad, es decir, la existencia de un otro que es diferente a mí, no solo físicamente, sino en términos de sus elementos conceptuales, sus prácticas, sus elementos culturales, lingüísticos incluso, ¿no? Entonces el fascismo construye un otro que es necesario destruir, un otro que impide el desarrollo, un otro que es un obstáculo para las formas del capital entendidas en esa dinámica. Este elemento es clave, Carlos, porque eso te explica por qué, por ejemplo, personajes como Henry Ford, que fueron tan clave en la transición de las formas del capitalismo del siglo XIX al siglo XX, a través de lo que se conoce como el Fordismo, eso es la mecanización del proceso de producción, apostaron al fascismo, ¿no? Es conocido en la historia el financiamiento que el magnate de la industria automotriz norteamericana, Henry Ford, dio tanto al fascismo alemán como al fascismo italiano e incluso al fascismo franquista español, porque como es un derivado del desarrollo del capitalismo, Ford coincide en algunos planteamientos esbozados por Mussolini y esbozados por Hitler, incluso por Franco. Eso es el desarrollo de las fuerzas productivas sin ningún tipo de límite, en la persecución de cualquier forma organizativa y reivindicativa de los derechos del trabajador, eso es el sindicalismo tal como lo conocimos en su vertiente anarcocomunista o en su vertiente comunista socialista. Y eso es lo que hace que Ford se identifique y los grandes capitales se identifiquen inicialmente con el fascismo en esta primera etapa. Y esto es importante, insisto, que lo ubiquemos en términos del contexto histórico. ¿Qué particularidades tiene el fascismo primogénito? Uno, reconoce su carácter violento, no lo oculta. Dos, es profundamente xenofóbico, tampoco lo oculta. Tres, es extraordinariamente racista e intolerante, ¿no? Son esos tres elementos esenciales. ¿Por qué esos tres elementos son esenciales y se suman a los otros que he señalado? Porque la siguiente etapa, en términos de corriente política, la vamos a ver en las expresiones del neofascismo. Derrotado el fenómeno del fascismo al finalizar la Segunda Gran Guerra en 1945, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, asumen el neofascismo que adquiere unas diferencialidades. La primera diferencialidad es el contexto histórico. Se da a partir de la finalización de la Segunda Gran Guerra, tiene como punto esencial el inicio de la guerra de independencia en Indochina, lo que hoy es Vietnam, y es la primera manifestación del neofascismo, el neofascismo francés, que es igual xenófobo, es igual violento, es igual, se desarrolla en los márgenes de las nuevas formas del capital surgido ante la imposición del dominio económico y la imposición del dólar como elemento de transacción. Es una consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods de finales del 44, principio del 45, es una consecuencia de la creación del Fondo Monetario Internacional, es una consecuencia del sistema económico mundial. Y esto es importante porque son fenómenos que hay que verlos en el contexto del capitalismo, no hay que descontextualizarlo. No es que el fascismo italiano haya sido muy diferente del fascismo alemán o muy diferente del fascismo español. Todos se desarrollan en el marco del capitalismo, adquieren particularidades, ¿no? Tú ves, por ejemplo, cómo el fascismo alemán generó un desarrollo industrial extraordinario. La maquinaria de guerra de Hitler tiene que ver con el desarrollo del capital, ¿no? Laboratorios Bayer y el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la aplicación de la ciencia y la tecnología
en formas que rayaban la moralidad y la ética, es un elemento contundente. El neofascismo, que insisto, surge después de la finalización de la Segunda Gran Guerra y que tiene como primer ejemplo la guerra entre Francia y los vietnamitas con Ho Chi Minh, que después Francia también lo va a manifestar en la guerra de independencia en Argelia. Luego los Estados Unidos también lo va a manifestar en la guerra de Vietnam. Y luego eso va a adquirir una particular forma, el neofascismo, en nuestra América. Entonces, este neofascismo, primero, se identifica con su antecedente histórico. Utiliza los mismos referentes de Hitler, de Mussolini y de Franco. Eso es xenofóbico, violencia para concurrir, es profundamente intolerante, utiliza los mecanismos de violencia en grado extremo, anula al otro. Y esto es una característica común del fascismo y el neofascismo. El fascismo y el neofascismo, en mi criterio, son mucho más sinceros porque asumen su carácter violento, su carácter excluyente, su carácter racista. Son Y políticamente esto los auténticos. hace no son política e ideológicamente auténticos. Auténticos. Y esto es importante que lo subraye, porque entonces esto me permite a mí entrar, bueno, ahí entra, por ejemplo, el neofascismo de Videla en Argentina, asociado al elemento religioso cristiano, se maneja, recordemos la Triple A, ¿no? Que en Argentina desarrolló más de 30.000 muertos, pero también tiene que ver con el Plan Cóndor, las desapariciones en Brasil, las desapariciones en Uruguay, las desapariciones en Paraguay, las desapariciones en Chile, ¿no? Se conecta con las formas del neofascismo que tienen que ver con la guerra interna en Colombia, se conecta con las formas del neofascismo en Nicaragua de Somoza, se conecta con la reacción en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, ¿no? Incluso tiene las vinculaciones que vemos en los hechos de Tlatelolco en México en 1968. El Pero Juan, neofascismo, cuando das todos insisto, estos se ejemplos, da disculpa, cuando das todos estos ejemplos de Videla, se habla también de Pinochet, del mismo Somoza en Stroessner. Nicaragua, Stroessner, en ocasiones hay gente que conceptualiza, bueno, eran autoritarios pero no fascistas, pero ya tú me estás dando una aproximación de que eran Sí, sí. fascistas pero con características locales, se puede decir así. Correcto, correcto. Porque el neofascismo tiene la particularidad, Carlos, que se va a adaptar a las territorialidades y a las formas que el capitalismo adquiere en esos territorios. ¿En qué Entiendo. sentido son neofascistas? Bueno, tú ves el comportamiento, por ejemplo, de Somoza y el tratamiento que le da a la base indígena es xenofóbica. Tú ves el tratamiento del Partido Arena en El Salvador y la forma que le da a la presencia indígena es xenofóbica y es la utilización de la violencia como un arma. Es Ves lo mismo en excluyente. Guatemala, ves lo mismo, exactamente, ves lo mismo en Honduras, ves lo mismo en México, ves lo mismo en Colombia contra el campesinado que se organiza. Ves lo mismo en Brasil contra las estructuras de los derechos del movimiento afro y del movimiento feminista, porque el neofascismo le agrega un elemento que está presente en el fascismo, pero que en el neofascismo se incrementa, que es el antifeminismo, es la misoginia llevada a su máxima expresión. Eso es lo que le agrega el neofascismo al fenómeno del fascismo que lo antecede. Y Pero, Juan, todas las insisto, derechas, fascistas y neofascistas, no, que te concluye la idea. todas las derechas lo asumen, claro, todas las Entonces, derechas lo asumen. todas las Tú no derechas ves, son fascistas o hay sus matices. todas las derechas son fascistas y adquieren características del neofascismo. Ahora, ¿qué diferencia la vieja derecha de esta nueva derecha? Ajá. Es decir, nosotros podemos hacer de alguna manera una línea de tiempo en donde identificamos la derecha de Videla, la derecha de Stroessner, la derecha de Pinochet, la derecha que se desarrolla en Nicaragua, la derecha que vemos que ejecuta crímenes terribles en Colombia, como la derecha francesa de la guerra de independencia en Argelia, o la derecha neoconservadora que en Estados Unidos lleva adelante la guerra de Vietnam,
o la derecha fascista y neofascista española con el franquismo y el posfranquismo, ¿no? O la derecha neofascista italiana que asesina a Moro de la democracia cristiana en Italia en la década de los 70. Tienen el mismo elemento de denominación común, Ya, disculpa, violentos, Aldo Moro no lo xenofóbicos. secuestran las Brigadas Rojas supuestamente comunistas. Aldo Moro, que fue primer ministro de Italia. Mira, fíjate, ahí siempre ha habido una controversia. La ejecuta la Brigada Roja, una sección de la Brigada Roja disidente, pero con vinculación con la derecha extrema italiana, que es la que la financia. Y termina ocupándose a la bandera roja como una forma de atacar el neofascismo, los movimientos que venían surgiendo en Italia, y eso genera un retroceso. Entonces, eso es una operación interesante. Te puedo poner un ejemplo muy claro que tiene que ver aquí con Venezuela. Bandera Roja es en este momento un movimiento neofascista y posfascista, cuando en la década de los 70 y la década de los 80 en Venezuela era un movimiento de extrema izquierda. Ahí tú tienes a Ujú. Gabriel Puerta Ponte, tienes actores que se identifican hoy totalmente, lo cual habla de esa línea delgada que hay entre el extremo izquierdo que se la da de radical y que termina uniéndose con la extrema Con la derecha derecha. en una acción que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero habla de la unión de los extremismos, Carlos, es lo que yo quiero ver. ¿Por qué Juan, hago otro, esta aclaración? eh, Aclaratoria histórica y temporal y filosófica del fascismo y el neofascismo, porque hay que diferenciarlo del fenómeno del posfascismo. te quiero preguntar también sobre este fenómeno del fascismo, porque uno entiende que es como la expresión de las élites, una expresión en el contexto del capitalismo, promueve un programa político excluyente, es una contención al auge de movimientos populares. Sin embargo, por lo que hemos visto o repasado en el caso de Alemania y caso de Italia, fueron fenómenos de masa también en donde hubo pueblo incorporado a ese movimiento fascista. ¿Cómo el fascismo y el nazismo seduce a las masas justamente para contrarrestar un movimiento político que vendría a significar eh, liberación para ese pueblo? Fíjate, el fascismo italiano y el fascismo alemán tienen un árbol común. Es la crisis de la Primera Gran Guerra. La crisis de la Primera Gran Guerra produce tres elementos sobre los cuales se va a construir el fascismo. Uno, es la crisis del capitalismo. Dos, es la crisis de las instituciones que habían caracterizado el siglo XIX, tanto en Alemania como en Italia, como en España, ¿no? Cuando tú ves cómo surge Mussolini, surge ante la crisis de la monarquía que con grandes esfuerzos había unido las provincias italianas. ¿Cómo surge el fascismo alemán? Surge ante la crisis del imperio alemán, de Bismarck. ¿Cómo surge el franquismo? Surge ante la crisis de la monarquía española, ante el surgimiento del movimiento republicano. Okay. Los tres tienen el árbol común de la crisis del capitalismo y de la crisis de las instituciones. Los tres tienen el árbol común de que surgen en medio de una crisis de guerra civil interna. Y los tres tienen la característica que a pesar de eso generan estructuras de organización y participación, pero excluyentes. Es decir, cuando tú ves las camisas negras de Mussolini, tú ves una organización territorial, Carlos, no se puede negar. Cuando tú ves las camisas pardas alemanas, la SS, hay una organización territorial. El Partido Nacional Alemán era un partido extendido territorialmente en toda Alemania y extendió su influencia en la medida que invadió. Cuando invadió Francia, cuando invadió Bélgica, cuando invadió Holanda, cuando invadió Italia, cuando intentó la invasión en las repúblicas de Yugoslavia, Hungría, Rumania, extendió, Ucrania extendió su influencia organizativa. No se te olvide, por ejemplo, que Hitler con la industria alemana del Volkswagen saca el carro del pueblo, que se convierte en un carro muy popular, pero hay una organización, había un incentivo a que las madres alemanas tuvieran varios embarazos, había un incentivo de vivienda, hubo una recuperación del desarrollo del capitalismo extraordinario, pero a un costo. Segregación, violencia extrema, eliminación física, utilización de elementos de propaganda,
el fascismo y el neofascismo comienzan a trabajar el tema cognitivo que será tan clave en el análisis que quiero hacerte sobre el posfascismo. Y esto es importante, es decir, algo que caracteriza al fascismo y al neofascismo es que generan estructuras de organización territorial violentas, segregarias, xenofóbicas, extremas, negacionistas de la alteridad, pero son organizaciones. Y tú lo ves todavía. Tú ves cómo hay organizaciones neofascistas todavía en Alemania. Tú ves este surgimiento en Italia. La actual primera ministra italiana tiene un cuadro de uno de los líderes del fascismo italiano, acompañante de Mussolini, ¿no? Ves el fenómeno de Le Pen y de Macron incluso, que tiene algunos elementos edulcorados sobre el neofascismo. Ves a Trump, ves a Trump que utiliza algunos elementos clásicos. O sea, la migrantofobia que desarrolla Trump es un elemento heredado del fascismo y del neofascismo, solo que adaptado a las nuevas condiciones que estamos viendo. Y esto es importante, por eso yo he insistido tanto en el debate parlamentario de que no debemos quedarnos en nuevas manifestaciones. Yo soy de los que creo que hay que agregar dos elementos categoriales: posfascismo y ciberfascismo, del cual hablaba el compañero primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. ¿Por qué agregar estos dos elementos? Ahí voy a un teórico francés extraordinario, Michel Foucault, que decía que en las palabras y las cosas que las palabras nombran, las palabras tienen poder. Si nos restringimos solo a la definición de fascismo y de neofascismo y dejamos la generalización de otras manifestaciones, pero no las precisamos, corremos el riesgo de dejar un pequeño resquicio que puede evitar la contención del fenómeno del posfascismo y del ciberfascismo, que, insisto, Carlos, es más peligroso, lo subrayo, más peligroso que sus antecesores históricos. Juan, es justamente sobre estas categorías que estás mencionando, sobre posfascismo y ciberfascismo, ¿en qué consiste? Ya que estás advirtiendo de que si no se hace la precisión, al menos en el caso de la legislación venezolana, pudiese esta convertirse en una fisura por donde se mitigue el esfuerzo para contrarrestar a estas expresiones autoritarias y violentas. ¿En qué consisten estas dos categorías que estás mencionando y de las cuales nos estás advirtiendo que es necesario, es preciso mencionarlas y legislar sobre ellas? Mira, ¿qué une el posfascismo y el ciberfascismo? El posfascismo y el ciberfascismo los une la guerra cognitiva. La guerra cognitiva es un nuevo tipo de guerra desarrollado a partir de algunos planteamientos del Departamento de Guerra norteamericano y un trabajo que se desarrolla con un programa desarrollado por el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá desarrolló un programa que se llama Innovation for Excellence and Security. IDEAS. Innovation for Defense, Excellence and Security. Innovación para la defensa, la excelencia y la seguridad. IDEAS. ¿Qué hace IDEAS? Es un trabajo colaborativo que coordina el gobierno de Canadá conjuntamente con otros países miembros de la OTAN. Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón. ¿Y sobre qué trabaja IDEAS? IDEAS trabaja sobre todo el proceso cognitivo, todo el proceso de construcción de la realidad. Entonces, lo que une el posfascismo con el ciberfascismo es la utilización de los elementos de la guerra cognitiva. ¿Qué busca la guerra cognitiva? La guerra cognitiva busca, uno, la imposibilidad, que el individuo tenga la imposibilidad cognitiva, es decir, de capacidad de racionar lo que es verdad de lo que es mentira, de un mensaje verdadero a un mensaje falso. Dos, busca lograr que haya una tendencia a aceptar afirmaciones en forma automática. Esto es clave para no poder discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Okay. Y te lo contextualizo estos dos primeros elementos de la guerra cognitiva con lo que pasó en Venezuela. El CNE no es imparcial. El CNE está totalmente parcializado. No, María Corina Machado, nosotros no vamos a creer en otra cosa que no sean las actas que nosotros publiquemos. Tercer elemento, la página web que desarrollaron.
Una página que en tiempo récord escaneó 30.000 actas que al final, como muy lo demuestra mi buen amigo, historiador también, profesor universitario, Samuel Moncada, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, corresponde con códigos QR de páginas de matemática o páginas comerciales. Pero tiene eso que ver, eso que desarrolla ahí el posfascismo, característico de María Corina Machado, los dos elementos que estamos indicando que son parte de la guerra cognitiva. Hay un tercer elemento aún más grave, que es la incapacidad, incentivan la incapacidad para analizar las evidencias que se presentan. Tú ves, Carlos, y amigos que nos ven en este momento, a cualquier opositor que hoy debe estar marchando en algunas partes del país, convocaron aquí en Caracas, ¿no? Y tú los ves como ellos dicen, es que las actas que nosotros publicamos no coinciden con el CNE, las actas nuestras son las verdaderas, no disciernen la verdad. El Consejo Nacional Electoral es el único órgano autorizado para emitir las actas de totalización, que es lo que ellos llaman las actas, que no es más que la verificación de la auditoría ciudadana de que corresponda a la cantidad de votos que hay en la urna con la cantidad de votos que señala el cuaderno de votación. ¿Okay? Esto es importante que lo digamos. ¿Qué busca hacer esto? ¿Cuál es el sentido del capitalismo de la vigilancia? ¿Cuál es el capitalismo que une el capitalismo de vigilancia con el posfascismo y el ciberfascismo? El capitalismo de vigilancia se basa en la cantidad de información que nosotros damos en las Big Data. Inicialmente el capitalismo de vigilancia utilizaba esa información para transformarla en productos que fueran de fácil consumo. Esto que vemos de nuevo en las redes sobre que tú de repente en Instagram le das me gusta a una publicidad sobre talleres mecánicos y comienza a salirte cualquier cantidad de información sobre talleres mecánicos en Venezuela o en otras partes del mundo. O le das me gusta a través del sistema de compras de crédito que está ahorita de moda, que han impuesto y que yo creo que hay que meterle el ojo, que es cachea, que yo creo que es un mecanismo de lavado de capital. Tú le das a caché a un producto e inmediatamente comienza a enviar otras solicitudes de productos parecidos. Eso es la utilización de la Big Data para el tema del consumo. Pero eso que la Big Data ha planificado genera una nueva plusvalía. Si la plusvalía en el sentido marxista clásico, planteado por Marx y por Lenin, ¿okay? Tenía que ver con la diferencia que hay entre el trabajo manual y el salario que yo produzco, y el trabajo manual, el valor del producto tiene un diferencial con el salario, esa plusvalía o plusvalor, como Marx lo definía, lo apropiaba el que controla los medios de producción. Bueno, el nuevo plusvalor es la información que nosotros damos. ¿Cómo se utiliza esa información, Carlos y amigos? Eso se utiliza para hacer análisis cognitivo de tus preferencias, ¿no? Y buscar incentivar la parte del cerebro que es clave. Ellos producen lo que nosotros hemos venido denominando sesgos cognitivos. ¿Cuál es la importancia de estos sesgos? Estos sesgos generan una programación de nuestro lóbulo frontal e impiden los procesos cognitivos racionales, las cogniciones complejas, como lo llaman los neurocientíficos. ¿Qué son las cogniciones complejas? Yo recibo una información del exterior, bien sea por lectura, bien sea audiovisual o auditivo, la proceso sobre la base de lo que es mi propia experiencia y genera una construcción. Es lo que los marxistas denominaban, Carlos, tesis, antitesis y síntesis. ¿Ok? Ese proceso cognitivo es esencial para todas las dinámicas humanas, porque ese proceso cognitivo es lo que evita que si tú tienes un niño y el niño juega dentro de tu apartamento con una pelota, y como es lógico, si juega dentro de un apartamento, dentro de una casa, la pelota se le descontrola y te quiebra un adorno. Lo racional es que tú le digas al niño, mira, no puedes jugar adentro, no vas a volver a jugar adentro. Lo irracional, cuando nos trabaja en la cognición, es que el padre le hunde el cráneo al muchacho en vez de corregirlo.
porque ha actuado sobre el cerebro reptilio, que es el cerebro de las violencias extremas, y el cerebro reptilio inhibe el cerebro afectivo que te dice, oye, yo no puedo castigar así de duro a mi hijo. Inutiliza también el cerebro racional, que es, en vez de castigarlo físicamente, debo generar una reprogramación, una recognición de su comportamiento. Es lo ilógico en un proceso de cognición compleja. Cuando ese proceso de cognición compleja no se da, es la clave que utilizan el posfascismo y el Ciberfascismo. ciberfascismo. Porque al no definirse violentos, Carlos, tienen que trabajar la violencia. Y entonces ahí entran los elementos simbólicos del lenguaje, el encuadre, esto sí es un término más familiar para ti que eres comunicador, es decir, el framing, cómo yo encuadro la noticia, cómo yo presento el discurso, y entonces entra lo simbólico. Vamos al análisis de la campaña, veámoslo. María Corina vestida de blanco, con un Cristo todo el tiempo, una sociedad como la venezolana, que el 99% es cristiano, sumamente creyente, solo 1% somos ateos o no creyentes, ¿ok? Vestida de blanco, que es el símbolo de la pureza, contrasta con lo negro, que los que nos metimos en negro somos facho además, porque asocia con el fascismo clásico, o sea, con la violencia, el chavismo es violento, nosotros no. Y entonces ella es la hija buena que lleva a su padre, que es el viejito, que en apariencia se ve dulce, se ve frágil, que ella lo protege, lo acompaña, habla de él. Te trabajan antropológicamente el tema de cómo tú tratas a tus padres. Una de las cosas que transmitimos es que nuestros adultos mayores debemos tratarlos bien, debemos protegerlos. Entonces ella es la hija de ese adulto mayor indefenso, pero bonachón, que sin embargo oculta su pasado neofascista, ¿ok? Y entonces mira cómo manejan la simbología. Eso, eso era importante manejarlo para construir desde el punto de vista cognitivo, y por eso la importancia de la unión del posfascismo con el ciberfascismo. Trabajaron el tema cognitivo y los sesgos. ¿Qué sesgos construyeron? El primer sesgo es el de la confirmación. Mi pensamiento se concentra solo en lo que yo deseo y necesito. Y entonces aquí viene el otro manejo. Esta campaña, lo decía Ernesto Villegas, mi buen amigo, ministro de Cultura, manejó en una forma muy maniquea el tema del amor. Vota porque regresen tus familiares. Vota porque regrese tu sobrino, tu nieto, tu hijo, tu compadre, tu hermano, ¿no? Porque la crisis migratoria inducida, porque se manejó cognitivamente que este país no tenía opciones, que este país no tenía oportunidades, que aquí todo era un colapso, genera una migración. Si tú te das cuenta, Carlos, parte de la campaña interna y externa es, Venezuela tiene 8 millones de migrantes, una cifra absurda que ni siquiera la ACNUR, que ni siquiera los organismos internacionales que trabajan seriamente el tema lo, 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 lo validan, pero sin embargo es la cifra que utilizan. Es aquella misma cifra de que el 90% negaba a Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano. Son construcciones cognitivas. Porque el primer sesgo es la confirmación. Es decir, mi pensamiento se concentra solo en lo que me identifica. Segundo sesgo que maneja el posfascismo y el ciberfascismo. Autoridad. No hay más autoridad que María Corina Machado. No hay más autoridad que la institucionalidad que ellos crean. La No es el líder de la CNE, oposición no es la venezolana o líder Fiscalía, de Venezuela, así la ponen, ¿no? correctamente. Entonces el sesgo de la autoridad. Si tú ves a Juan Pablo Guanipa, el famoso tequeño crudo, como lo llama el capitán Diosdado Cabello, reconocemos una única líder, María Corina. No es el mundo González Urrutia, no es el viejito bonachón. El viejito bonachón sirvió simbólicamente y discursivamente con una semántica para un momento específico. En este momento es María Corina, porque por el principio de confirmación y por el principio de autoridad es la lideresa. Ese sesgo cognitivo que construyen. Anclaje. Hay falta de información. Es decir, el que dice se construyó un fraude desconoce que el proceso electoral tiene 16 auditorías.
que no puedes pasar de la auditoría 1 a la auditoría 16 previa a las elecciones si no están de acuerdo todos los testigos de todos los candidatos presidenciales, y que no eran 2 candidatos, no era Nicolás Maduro y no era Edmundo González Urrutia, habían 8 candidatos más. Eso, el sesgo cognitivo de autoridad, porque es María Corina la que lo dice, se invisibiliza totalmente y se produce un anclaje. Yo no me informo por completo y le doy credibilidad a lo primero que los que siguen el sesgo de autoridad, que los que siguen el sesgo de confirmación me dan, y yo lo reproduzco automáticamente. Un elemento común, a ti te debe haber pasado, debes de tener familiares que te envían información, que son de oposición. A mí me pasa, yo tengo dos sobrinas, hijas de mi hermano mayor, que se fueron para Argentina, y lo que me envían es pura información reciclada, ¿no? Reproducida en las dinámicas de la red. Y Porque disculpa, se produce Juan, el cuarto un sesgo. ejemplo, hablando de los sesgos, no sé si también te llegó esa y que información a las redes sociales de una intervención que tuvo el ministro Ernesto Villegas en Con Maduro Más, cuando estaba hablando justamente de, Del amor. del amor y de las personas que votaron por Sí. sus familiares. El título que te decían, tanto la TVB como la Patilla, es: el ministro se las cantó a Nicolás Maduro en plena transmisión. Y entonces, claro, el titular te llama la atención y uno se pone a escuchar el video, que duró como 4 minutos, y uno queda así, queda con la sensación, ah, pero ¿qué le cantó? No entiendo qué fue lo que ellos vieron que yo no estoy interpretando, pero los replicaron de tal forma que incluso en canales de Argentina, creo que es DirecTV en Argentina, dedicaron un segmento para hablar justamente de que el ministro de Cultura Ernesto Villegas se envalentonó, se puso los pantalones y desafió al presidente Nicolás Maduro en plena transmisión de Con Maduro Más, y que incluso se había producido un silencio incómodo y el presidente siguió hablando. Entonces no dice si lo desafió, si Maduro es el líder autoritario que no deja muñecos sin cabeza, como quien dice, hubiese detenido la transmisión y manda a fusilar a Ernesto Villegas, pero eso no A sucedió. Ernesto Villegas. O Pero lo eso no destituye, sucedió, lo acaba de o lo ratificar como ministro. exacto, lo ratifica. Pero entonces queda esa construcción y lo que tú estás mencionando, bueno, el sesgo en donde el posfascismo impide que la persona que recibe la información tenga la capacidad de interpretar lo que está escuchando. Yo por lo menos llegué a esa conclusión. Claro. Yo me tomé la molestia de escuchar Sí. el video y no me pareció que No, había nada, congruencia entre el nada de eso. título y Y entre el material. la construcción que hace interpretativa Ernesto tiene razón. Ellos manejaron el amor, pero a su conveniencia, manipulado como todo. O sea, vota porque regresen tus familiares. De hecho, si tú ves en que está en los medios las reacciones en el exterior, yo quería padres manipularon a los niños incluso, ¿no? Y esto es importante porque de eso trata. Porque ¿de qué se trata? ¿Qué une, insisto, y por eso la definición? O sea, el posfascismo es igual de violento, es igual de xenofóbico, es igual de misógino, es igual de negrofóbico, es igual de migrantofóbico, es igual de auspiciante del capitalismo, pero no lo reconoce, no lo reconoce, y utiliza los elementos del capitalismo de vigilancia, los elementos de la Big Data, para ocultar su verdadera razón de ser y para trabajar cognitivamente, porque esta es la clave, querido amigo y compañeros que nos siguen, la clave aquí es lograr la afectación, insisto, del lóbulo frontal. ¿Por qué la afectación? Porque ahí están lo que llaman los neurocientíficos las funciones ejecutivas. No se nos olvide este concepto, Carlos. Funciones ejecutivas. ¿Qué hacen las funciones ejecutivas? Facultan la toma de decisiones. Uno, inhibe las respuestas violentas, las respuestas desatadas por el cerebro reptilio. Dos, planifican. Tres, permite elaborar planes de acciones, pues, por lo tanto. Ponerse en el lugar del otro, esto es clave. Las funciones ejecutivas permiten ponerme, generar lo que llaman los psicólogos empatía. Yo soy empático contigo. Yo no le hundo el cráneo a mis hijos porque desarrollo una empatía, comprendo que están jugando, que no saben bien lo que son las normas y yo debo canalizarlo, ¿no? Pero cuando yo ataco a través de la sobreinformación,
que busca incentivar estos sesgos cognitivos que te estoy hablando, entonces el posfascismo y el ciberfascismo se conectan y los hace sumamente más peligrosos. ¿Por qué es clave afectar las funciones ejecutivas? Porque eliminas toda la cognición compleja y entonces permite que el conflicto se lleve a tu cerebro y eso es lo que permite, nos facilita entender, Carlos, cómo el vecino, tu vecino, que le das azúcar, que lo has llevado a atenderse en la emergencia, que le has conseguido de repente la operación en el CDI, que lo ayudas con el CLAP, que le has prestado apoyo X o Y, de repente te dice, y me perdonas la palabra, malparido chavista. Hay un trabajo de la función ejecutiva que inhibe la empatía, que inhibe la relación y entra en el modo de guerra cognitiva. Este modo es clave porque esto se conecta con lo militar, se conecta con el sistema político. Y por eso la importancia que yo subrayo de definir el posfascismo y el ciberfascismo también como otras nuevas modalidades, distintas, pero conectadas con el fascismo clásico y con el neofascismo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al campo de lo que llamamos la ciencia cerebral militar, el nuevo campo de batalla impulsado por el capitalismo de vigilancia es el desarrollo de la guerra en el elemento cerebral cognitivo. Sí, la La guerra ciencia cognitiva cerebral como militar la guerra cognitiva como o el cerebro como escenario de este como nuevo tipo de epicentro, como confrontación y nuevo también las campo de emociones. batalla. Juan, Claro, porque es mucho más barato, Carlos. Es la aplicación actual de lo que decía Sun Tzu hace 2000 años. Vence al enemigo sin pelear, confúndelo, haz que se Juan, desanime. con esta reflexión, Juan, lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo, aun cuando este formato del YouTube te permite que conversemos un poco más, pero estamos en esta esfera de al menos casi la hora, lo cual me deja plantear la inquietud de que esta conversación, y lo creerán y compartirán el mismo criterio de las personas que observan este material, debe tener una segunda parte. Hay mucha información, hay muchos conceptos, hay muchas apreciaciones pertinentes que hay que considerar, no solo en el plano político, sino también nos estás dando conceptualizaciones, también características que debemos apreciar y tomar en cuenta para poder distinguir cuando hay fascismo, neofascismo o el posfascismo que no se asume como violento y tiene estos recursos tecnológicos para operar y generar cambios de actitudes en las personas, esto en función de objetivos políticos. Te pido que en este contexto nos comprometamos para una segunda entrevista Con todo sobre este gusto. tema, porque se me quedaron otras apreciaciones, pero no las incorporé porque como ibas desarrollando el tema resulta interesante, resulta importante también para la audiencia tener acceso a este tipo de conocimiento. Y esto ya para abordar las características del fascismo local de Venezuela, porque se está hablando de fascismo aquí en nuestro país. ¿Cuáles serían esas características y cuáles son las respuestas que desde el Estado se están instrumentalizando para contener estas expresiones fascistas? Ya lo decía, hay que hacer precisión a estos dos conceptos, posfascismo y ciberfascismo. Antes de despedir, alguna última apreciación. Mira, yo terminaría con Bolívar. Siempre me gusta comenzar y terminar con Bolívar. Bolívar decía, pueblos libres vencen imperios poderosos. No tengo ninguna duda de que nosotros podemos hacerlo. Nosotros somos el epicentro porque estamos creando, Carlos, y con esto termino, un antimanual a la guerra cognitiva y a la ciberguerra. Venezuela, nosotros, tú, yo, el presidente, las instituciones, los venezolanos, los patriotas, los bolivarianos, estamos construyendo un antimanual y eso nos preocupa. Y un antimanual que comienza también concientizando a las personas de que estamos siendo epicentro de un conflicto de nuevo tipo, de nuevas características, y hay que estar empoderado de la información para poder contrarrestar a estas nuevas metodologías. Juan Romero, diputado, historiador y politólogo, nos acompañó en esta emisión de En Contexto Com y nos comprometemos a hacer una segunda parte porque se nos han quedado muchos temas en el tintero y en realidad es importante que sigamos desarrollando el debate y el conocimiento sobre este tema.
Desde Caracas, Venezuela, me despido. Soy Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es para que se suscriba a nuestro canal en Venezuela News en YouTube. Active la campanita, le dé like y activa las notificaciones. Deja tu comentario porque esta es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. Hasta una próxima oportunidad.